ahora trabajando en el Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Y justamente esto responde a la visión que tiene el TEC de que pretende que para el año 2030 uno de los 4 objetivos que quiere perseguir es convertirse en un catalizador del cambio de las ciudades y de las comunidades. ¿Y por qué es eso? Porque por primera vez en la historia de la humanidad, más de la mitad de las personas vivimos en ciudades. Antes éramos sobre todo un mundo rural, somos ahora un mundo sobre todo urbano. Y es el caso de México desde hace muchos años. México alrededor de entre el 75 y el 80%, depende cómo lo midas, somos un país urbano. Y es entonces en las ciudades donde tenemos, por un lado, que satisfacer nuestras necesidades fundamentales de vivienda, de salud, de alimentación, de trabajo, pero también creo que algo más importante que eso, o tan importante como eso, que es que existan las condiciones para que desarrollemos nuestro potencial y realmente seamos quienes queremos ser. Entonces las ciudades se vuelven un factor fundamental para garantizar que existan esas condiciones que, repito, nos permitan alcanzar nuestros objetivos. Y es ahí donde, por eso en el mundo también se ha centrado mucho esta discusión. Este concepto de Estado-nación, pues nos ha venido quedando un poco chico. Por un lado tienes problemas globales como la criminalidad, el cambio climático, la migración, la caída de los salarios. Eso no te lo resuelve un gobierno a nivel federal. Y por otro lado, la gente todos los días tenemos preocupaciones más cotidianas como la movilidad, como los temas de la contaminación del aire, como el trabajo, y eso se resuelve en las ciudades. Entonces, el concepto de el tipo de ciudades que queremos vivir es muy importante y ahí algo muy relevante también es ahora el uso de la tecnología para poder proveer mejores servicios en las ciudades. Y en ese sentido, bueno, pues Tequila yo creo que es un ejemplo muy importante de lo que desde hace muchos años se inició en esa zona tan bella del país, una zona que ha transitado también de una zona sobre todo agrícola, que es una de las zonas agaveras más importantes del país y del mundo, pero también una zona industrial, la industria precisamente para producir el tequila, y ahora sobre todo también un destino turístico, que es combinar esas fortalezas para también ahora promover que la gente visite ese lugar tan maravilloso. Y ahora, utilizando la tecnología desde hace muchos años, y que nos lo podrá platicar, pues obviamente con mucho más precisión Federico, que es el que ha estado con muchos otros impulsando este tema, cómo usar la tecnología para tener un mejor servicio, no solamente para los habitantes de la ciudad, sino también para los que lo visitan. Entonces me parece que es muy oportuno que estemos reflexionando sobre estos temas, sobre las ciudades, sobre cómo podemos hacer mejores ciudades, pero también sobre el uso de la tecnología para generar mejores servicios. En el mismo sentido de lo que dice Enrique, las ciudades, o sea, cada vez más son el verdadero hub donde están pasando las cosas en los países, ¿no? Las ciudades crecen mucho más, si uno analiza el Producto Interno Bruto de las ciudades, crece mucho más en forma mucho más dinámica que los países. Cada vez más la gente se está yendo a la ciudad porque encuentra una cantidad de cosas que no encuentra en el medio rural. Y si uno analiza los temas de las ciudades, ve que hay unas escalas de ciudades que hay que empezar a analizar, ¿no? Porque con la cantidad de gente que va a las ciudades empieza a incrementar todo como si fuera un organismo, ¿no? En los términos biológicos, empiezan a generarse economías de escala que hay que estudiar y las ciudades aparte es muy necesario que sean un gran modelo de prevención. Las ciudades no pueden seguir reaccionando a lo que esté pasando, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece muy interesante lo que hace el TEC porque creo que se necesita un hub de conocimiento en México sobre el tema ciudades y sobre todo a nosotros nos interesa en el caso particular nuestro una validación de este modelo, por ejemplo, ¿no? En la medida que la academia se meta y la academia valide modelos que se están haciendo en México y que pueden tener replicabilidad, eso implica también generar modelos de negocio diferentes, que en ese modelo de negocio también esté metida la inversión, porque las empresas, las compañías están buscando lugares para poner sus filiales, por ejemplo. Entonces, si una ciudad es atractiva, una ciudad da determinadas exenciones fiscales o determinados beneficios para que empresas, industrias
se vuelquen en esa ciudad, realmente es donde empieza a generar mucho más valor económico. Otra cosa importante de lo que decía Enrique es que la gente, o sea, la ciudad también lo hace la gente, es un tema de sostenibilidad económico, social, ambiental y sobre todo de gobernanza, y que no necesariamente, como por suerte pasó en el caso de Tequila, no se tuvo que morir una industria para que viniera el tema del turismo. El turismo vino arriba de una industria, arriba de una cultura del tequila, y eso es muy interesante, porque una ciudad que era industrial, que era una ciudad rural, una ciudad donde la vocación de la gente era 100% industrial y la gente lo que quería era trabajar en una destilería, hoy Tequila tiene una vocación mucho más turística, pero que además está anclada en una cultura que tiene que ver con la industria anterior. Yo creo que eso es una cosa muy interesante porque muchas veces en las ciudades se muere una industria y hay que reinvertirse. Yo creo que es un momento en el cual muchas ciudades pueden abrirse a otras cosas, sobre todo al sector turismo, donde Enrique, como secretario, le dio un impulso impresionante a todos estos temas. Entonces, esa es mi primera reflexión, ¿no? De la importancia que han tenido las ciudades y sobre todo la importancia que la academia se meta en este tema que hasta ahora no se había trabajado desde ese punto de vista. Siendo yo, y obviamente yo reconozco la enorme importancia de la tecnología, y finalmente yo creo que la tecnología es la que va haciendo que vaya cambiando el curso de la economía, nos va permitiendo avanzar en muchos temas. Me parece que lo que hace a la ciudad inteligente no es la tecnología. Me parece que lo que la hace inteligente, por ejemplo, en este caso, en el caso de Tequila y de cualquier ciudad, y ahora que repasaba mis apuntes precisamente para la plática, lo que la hace inteligente es la decisión colectiva de proyectar el futuro, de decir nosotros, el colectivo, el gobierno municipal, el gobierno estatal, los empresarios, la academia, la comunidad, vamos, por ejemplo, en este caso, a conformar un consejo, ¿no? Para el desarrollo de Tequila. Vamos a planear el futuro de Tequila. Vamos a imaginárnoslo y vamos a diseñar estrategias para alcanzar esas metas. Eso es lo que lo hace inteligente. Y luego ya lo otro, pues son instrumentos que sin duda te facilitan alcanzar la tarea, pero lo más relevante, donde muchas ciudades no han dado el salto, yo te diría donde la mayoría de las ciudades en México no han dado el salto, y más bien las excepciones son lugares como Tequila, las excepciones son lugares, quizá no es casualidad, las excepciones también son lugares como la zona metropolitana de Guadalajara, que tiene el mejor sistema de planeación del país. Y en cambio otras ciudades, tan grandes como la Ciudad de México, tan grandes como Monterrey, eso no lo han logrado todavía. Hay esfuerzos importantes, particularmente en Monterrey con el Consejo Estatal de Nuevo León. Pero en fin, este esquema de decir vamos a ponernos de acuerdo y qué queremos. Lamentablemente en México y en el mundo, los ciclos que se necesitan para alcanzar ese potencial no son consistentes con los ciclos económicos. Los gobiernos municipales duran 3 años, ahora ya se pueden reelegir, pueden durar 3, pero cambiar una ciudad, cambiar una comunidad, pues te lleva 10, 15, 20 años. Y en México, como en otras partes del mundo, tenemos el defecto de que no le damos continuidad a lo que hicieron los anteriores, más bien lo denostamos, lo criticamos. Lo que hace inteligente a Tequila es exactamente el esquema de gobernanza. Y eso es lo que yo he observado ahora desde el TEC en otras ciudades en el mundo, que como muy bien señala Federico, en otros casos las industrias se han venido abajo, las ciudades también, y tienen que reinventar industrias. Pienso, por ejemplo, el caso de Bilbao, que era sobre todo un lugar, un puerto, sigue siendo muy importante, pero era sobre todo la industria acerera. En la medida en que la industria acerera también se ha tecnificado y donde necesitas menos gente para producir las mismas toneladas de acero, pues ya no puedes proveer todo el empleo que quisieras. Y ahí tienes una ciudad inteligente que también hizo esto en el sentido de ponerse de acuerdo, poner de acuerdo a la comunidad, bueno, primero el gobierno, a la academia en ese entonces, muy fuerte la intervención también ahí de las universidades,
muy fuerte la intervención empresarial y reinventan la vocación de la ciudad y en ese caso es el turismo. Y aquí Federico pone muy buen ejemplo de que en Tequila no han tenido que reinventar, sino que están montando otra nueva vocación, están montando la vocación turística a la vocación que tiene agropecuaria, a la vocación agavera y a la vocación industrial. Yo creo, y último comentario en esta parte, que es muy importante, a veces antes que hablar de muchos temas de la ciudad, como la movilidad, de la contaminación, lo más importante primero es la vocación. ¿A qué se va a dedicar esta ciudad? ¿De qué van a vivir los habitantes de esta ciudad? Y eso es algo que también me parece que tiene mucho mérito Tequila, porque eso es lo que está definiendo, manteniendo las vocaciones tradicionales y le aumentó una vocación más que no la tenía, que probablemente hoy sea la vocación más evidente, pero que está construida a partir de otras vocaciones anteriores que siguen vivas y que le siguen dando empleo a mucha gente. La vocación de las ciudades es clave, esta cambia con el tiempo y me parece que en ese sentido pues, Tequila ha sido particularmente inteligente. El tema al final, la parte de inteligencia no tecnológica es casi el 80% de lo que está pasando en la ciudad. La tecnología es un 20% y, por supuesto, es un tema de soporte, no es lo esencial. Pero yendo, por ejemplo, la gobernanza, por ejemplo, es fundamental en cualquier proyecto de ciudad inteligente. Creo que Enrique lo está impulsando mucho a nivel de academia, que también se necesita, porque también es un tema que no se ha estudiado tanto, no se ha sistematizado tanto, no se lo ha relacionado tanto con el impacto en las ciudades. Creo que eso es muy importante, por eso yo sigo diciendo que la academia es un gran aliado que cada vez más para los que estamos en la implementación de estos temas es fundamental unirnos para sacar buenas prácticas, para que los universitarios hagan tesis, por ejemplo, en Tequila, y nos validen determinadas cosas. Pero, por ejemplo, tú tenés que la accesibilidad, además de la gobernanza que ya habló Enrique, la accesibilidad en el tema turístico te abre todo un gran mercado, ¿no? No es solo que determinada empresa tenga sus cosas con accesibilidad, sino todo el destino tiene que ser accesible. Cada persona que tiene una discapacidad permanente o transitoria viaja con una o dos personas más. Y ese es un mercado que estamos abriendo y que las ciudades pueden abrir y que no pasa por un tema de tecnología, pasa por un tema de que los hoteles, los restaurantes, el municipio sea consciente de que el tema de la accesibilidad, además de que es un tema de bienestar para la gente y para sus ciudadanos, es un gran mercado que se puede abrir a nivel internacional y realmente se mueve una cantidad impresionante de millones de dólares sin ir más lejos en Estados Unidos, ¿no? Y después tenés todo el tema de innovación. Todas las cadenas de innovación que hay, Enrique decía en Jalisco, pero en distintos lados, realmente hay mucho que se puede aprovechar, porque hay mucha gente que está haciendo mucha cosa, pero de repente no se está tropicalizando en las ciudades para que no haya que hacer todo 10 veces, ¿no? Que determinados desarrollos, y ahí voy a lo que tú preguntabas de los modelos de negocio. Nosotros, por ejemplo, creemos que, y Enrique cuando nos apoyó, cuando era secretario de Turismo, que realmente Tequila empezó ahí. El proyecto de Tequila empezó cuando Enrique nos apoyó. Después vamos a hablar del tema público, pero una de las cosas que habíamos hablado era tratar de hacer economía de escala. Por ejemplo, que no todo el mundo desarrollara lo mismo. Nosotros hoy en Tequila tenemos una plataforma donde tenemos un sistema de información, donde tenemos Big Data, donde tenemos trazabilidad, donde tenemos conectividad. Y nos han preguntado en varios estados, inclusive en otros países, ¿cómo podemos hacer para aprovechar ese know-how que ya tenemos por esa curva de aprendizaje que ya pasamos, que además tuvimos un apoyo público para eso? Y yo creo que hoy estamos en condiciones de replicar algunas cosas y que, por ejemplo, si los 8 pueblos mágicos de Jalisco, por dar un ejemplo, quisieran montar el sistema que tiene Tequila hoy, pagarían nada más que el costo marginal y no el costo de todo el desarrollo que se hizo y todo lo que se invirtió. Porque
se puede hacer un modelo de negocio en el cual ellos lo único que hacen es montarse a la plataforma que tiene Tequila y decir, bueno, el sistema de información lo adapto a lo que yo necesito, ¿no? A la información que necesita el Estado. Las bases de datos que son más o menos las mismas, nada más que en vez de poner Jalisco se puede poner Tabasco o se puede poner lo que sea, ¿no? Entonces, nosotros estamos en condiciones hoy de hacer un gran modelo de negocio para que otros pueblos mágicos, otros municipios de México rápidamente puedan implementar sistemas de información, por ejemplo. Complicado el tema de los access points, el tema de repente de la movilidad, como decía Enrique, pero hay cosas que son mucho más posibles de hacer a corto plazo y eso aparte te genera mucha credibilidad en la gente, ¿no? La gente no trabaja con abstracciones, la gente quiere realidades y quiere ver cómo me beneficia este proyecto de ciudad inteligente. Entonces, si uno les da conectividad, que fue lo primero que hicimos nosotros, ¿no? Darle conectividad a todo el centro histórico. Si después lo que hacemos es un sistema de información confiable, donde la gente pueda entrar al sistema de información y conocer todo lo que tiene la ciudad de información. Por ejemplo, nosotros ahora lo que hicimos fue hacer un clúster para el tema del coronavirus, ¿no? Para que toda la gente de Tequila, la ruta del tequila, fuera un centro de información sobre lo que está pasando en la región. ¿Y qué es lo que pasa? Llaman como 5.000 personas que todas las mañanas lo que hacen es ir a ese portal, ¿no? Y ese portal lo que tiene es la confiabilidad. Entonces, si ese portal, ese modelo, ese sistema que se montó, lo quiere otro municipio, otro pueblo mágico, lo único que falta es que lo adapte con un costo marginal. Entonces, la inversión que en ese momento nos apoyó Enrique es una inversión que se expande en muchos lados, porque hay una parte que es bien público y otra parte que es bien privado, pero nosotros mantenemos todavía una parte que son los bienes públicos cuando Sectur nos apoyó a través del programa Pueblos Mágicos, cuando Enrique era secretario, ¿no? Entonces, yo creo que hay que transitar también, y creo que la academia puede ayudar mucho en la generación de modelos de negocio que se ha estudiado bastante poco y nosotros hemos avanzado en algunas cosas, ¿no? Bueno, primero comentarte que, bueno, el TEC en sus diferentes escuelas, que las tiene muchas, ¿no? Por ejemplo, la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, que quizás es una de las que de manera más clara, por definición, tiene que ver con el tema de las ciudades, tiene la carrera de urbanismo, ha ido generando unos City Labs para tratar de hacer un poco lo que dice Federico, que no se quede nada más en la abstracción, sino llevar a temas más prácticos. La Escuela también de Ingeniería, pues están constantemente haciendo innovaciones, estudiando temas de sensores, para ver cómo aplicarlos en temas de la ciudad, de los investigadores. Pero una de las razones precisamente de crear este centro, que es de reciente creación, apenas empezó el año pasado y yo te diría que apenas es cuando vamos a empezar a dar algunos primeros resultados, es tratarle de dar más consistencia a la acción del TEC en el tema de ciudades. Y me parece muy interesante lo que dice Federico y le voy a tomar la palabra para que platiquemos sobre qué podríamos hacer juntos. Una, por ejemplo, para divulgar esto, que son las mejores prácticas. Hay que recordar que el programa de Pueblos Mágicos es un programa que lleva muchos años en México, por lo menos 3 o 4 administraciones. Nosotros en la administración pasada lo impulsamos lo más que pudimos, entre otras cosas, creciendo el número, porque pues podrán algunos decir que quizás a veces son muchos. La verdad es que yo digo que no. Para un país de 130 millones de habitantes, al tener 121 pueblos mágicos, no me parece un exceso. Pero sobre todo para darles herramientas, para transmitir tecnología, para compartir experiencias como las que platico de Federico, y simplemente para decir, oye, si a ti te sirvió en lo tuyo, pues déjame ver qué de eso que a ti te sirvió me puede servir a mí. También ahí era muy importante resaltar que ese programa tenía el tema también de recursos públicos, porque lo ha comentado varias veces Federico que apoyamos el tema de tequila. Claro que lo apoyamos otra vez dentro del programa de Pueblos Mágicos y porque la propuesta era interesante. Aquí compartíamos algo de recursos públicos, nunca fueron demasiados,
pero servían para apoyar iniciativas justamente como las que comenta Federico. Y en un sector tan importante y tan dinámico en México como es el tema del turismo. Entonces, yo con mucho interés le tomo la palabra a Federico porque creo que, como bien señala, vale la pena que el modelo esté bien documentado, vale la pena que si se puede, y ya dirá él, porque empezó esto al revés, si necesita o no una certificación académica, recuerdo que en parte por eso también estuvo en National Geographic, que ha habido socios estratégicos de primer nivel para validar, para fortalecer, y vale la pena difundirlo hoy más que nunca, cuando hoy tenemos un reto enorme en turismo y cuando tenemos menos herramientas para poder ser competitivos. Ya no tenemos el Consejo de Promoción Turística de México, que era un buen recurso económico para difundir el país. Entiendo que también la Secretaría se quedó prácticamente sin recursos para apoyar este proyecto de Pueblos Mágicos, pero entonces me parece que otros tenemos que entrar, en este caso cuando menos, difundiendo información, difundiendo mejores prácticas, evidenciando por qué sí funciona. Porque mira, yo creo que algo que ha quedado evidenciado es que el mundo no estaba preparado, pero evidentemente México tampoco. Y tristemente la respuesta que en México estamos dando sobre el tema es muy mala. Y yo aquí sí creo que además de la gobernanza de la comunidad, la tecnología funciona. Ha habido países como Corea del Sur, donde tiene realmente un desempeño extraordinario, y eso se debe, entre otras, a mecanismos, además de probar y testear y trazar, pues aplicaciones que le permiten a la gente estar enterada de qué está pasando. Entonces, si algo nos puede comentar Federico, sobre todo en la importancia de la coyuntura del COVID, que estamos todavía ahí, que no se ha ido, y no se va a ir hasta que aparezca la vacuna. Yo creo que todavía en México hay mucho por hacer mejor para tratar de contener esta pandemia que le afecta a la salud de los mexicanos, atenta contra su vida y atenta contra la economía del país. Mira, Enrique, lo que estamos haciendo son varias cosas de distintos puntos de vista. Primero, Tequila se comprometió a seguir las normativas que están diciendo, bueno, las autoridades, ¿no? O sea, realmente hay un compromiso a nivel del gobierno, a nivel del presidente municipal y además del Consejo de Desarrollo Integral de Tequila, de impulsar y realmente cuidar y también del sector empresarial, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, como Mundo Cuervo, hemos cerrado, ¿no? Hemos cerrado y estamos abriendo primero el 20%, después el 50%, en fin. Entonces, primero es eso y una campaña de comunicación muy fuerte para que la gente realmente se cuide, ¿no? El otro tema, estamos certificando como, bueno, ahí como Mundo Cuervo, pero también estamos metiendo al destino como turismo sostenible en el tema de Biosphere y como Safe Tourism, todo el tema de seguridad con una certificadora española, que las dos están validadas por la Organización Mundial de Turismo, ¿no? Estamos siguiendo esas normativas. Además, del punto de vista de la tecnología, el uso de la tecnología, lo que hemos hecho es que primero tenemos un sistema de información, lo que yo te decía, que lo que hace es todos los días de mañana, bueno, es las 24 horas, ¿no? Pero la gente se levanta y consulta ese portal para ver cómo está el tema, cómo evoluciona la enfermedad, qué está pasando en Tequila, qué está pasando sobre todo en la ruta del tequila. Otra cosa que tú impulsaste muy fuerte también, ¿no? Porque teníamos información de España, de Alemania, del mundo, pero no sabíamos qué estaba pasando cerquita nuestro, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a montar este sistema, pero que sea más local. Porque el otro la gente lo ve en todos lados, pero nadie se está ocupando de montar a nivel de ruta del tequila qué está pasando, que es el lugar aparte donde la gente se mueve, donde puede venir a Tequila, ¿no? Y el otro tema es que montamos, como tenemos en tiempo real la información en Tequila, ¿no? De el movimiento de autos, el movimiento de gente, entonces lo que hicimos fue una simulación, por ejemplo, para el 15 de septiembre, hicimos una simulación. Si el año pasado la capacidad de carga de Tequila estaba excedida, ¿no? Este año la distancia tiene que ser el doble, porque en vez de ser 1 metro entre personas más o menos, tienen que ser 2 metros, ya hicimos una simulación de capacidad de carga, a nivel de autos y a nivel de gente, sobre todo a nivel de gente, ¿no? Entonces, ¿cuánta es la cantidad de gente que puede estar por hora en la plaza principal de Tequila, suponete? Entonces son
1000 personas que pueden estar por hora en ese espacio. Pues estamos trabajando mucho todo el tema de geolocalización, ¿no? Entonces, el semáforo que lo tiene la presidencia municipal, lo tienen los directores de distintas áreas, el director de tránsito, lo tiene el Consejo de Desarrollo Integral de Tequila. Si ven que se va acercando el semáforo a que la capacidad de carga a 2 metros empieza a tener problemas, ahí empiezan a tomar medidas en tiempo real, ¿no? Empiezan a cerrar calles, a no dejar entrar gente, en fin, porque hay que cuidarlo mucho, ¿no? Sobre todo en las áreas de mayor concentración de gente, ¿no? Lo mismo con los autos. En la entrada hemos hecho una simulación también de que pueden entrar más o menos 1500 autos por hora al centro histórico de Tequila. Entonces, cuando van en 1000, ya empieza el semáforo a moverse. Entonces, en la entrada de Tequila, por donde entran casi todos los turistas, hay una priorización, que el turista que tiene una reserva en algún hotel o tiene una reserva para algún evento pasa primero. Pero los otros que no tienen nada, que van a ver cómo está la cosa, se lo deriva a un estacionamiento satélite. ¿Tá? Entonces, ya tenemos la prevención. O sea, depende mucho de... Eso es lo que te da la tecnología en tiempo real, ¿no? O sea, tú además podés simular, además hacemos proyecciones que va a pasar de acá a fin de año con 3 escenarios, ¿no? Pero lo que tú decías, para cuidar el tema del COVID y la salud, ya hicimos toda una simulación a 2 metros. Entonces, también depende mucho, tú sabes mejor que yo, de la voluntad política también de los que toman las decisiones ahí, ¿no? El presidente municipal, de las direcciones, pero ellos realmente han agarrado este proyecto con mucho calor y hemos tenido muchas reuniones con ellos y ellos manejan el sistema desde sus propias computadoras, ¿no? O sea, ellos en sus pantallas están viendo lo que pasa en tiempo real en Tequila. Entonces, si ven que se les viene arriba una muchedumbre, ellos ya tienen un sistema de prevención que lo tienen que cumplir teóricamente. Hicimos un ejemplo para el 15 y 16 de septiembre que habíamos analizado que en el 2019 había sido cuando la capacidad de carga de Tequila se ha ido al máximo, ¿no? O sea, estábamos 400% arriba de la capacidad. Entonces, eso hay que trabajarlo, pero ya no es me late, ¿no? Ya no es pienso que. O sea, es un municipio que tiene la información en tiempo real para tomar decisiones. En el año 2003, Tequila tuvo la caracterización de pueblo mágico por la Secretaría de Turismo, ¿no? Y ahí empezó lo que hablábamos hoy, ¿no? El tema de hasta dónde era posible potenciar a Tequila en la vocación turística, ¿no? Después de Pueblo Mágico, lo que se hizo fue la Ruta del Tequila, ¿no? Con el Banco Interamericano de Desarrollo, eso fue en el año 2005, y que fue un proyecto entre la Fundación José Cuervo, el Banco Interamericano de Desarrollo, para que pasar de que todos los atractivos que había alrededor del volcán de Tequila pasaran a ser producto turístico y que hubiera un eje temático, porque los atractivos estaban, por ejemplo, los huachimontones era un atractivo, las ruinas arqueológicas eran unas ruinas impresionantes, pero no tenía un centro de interpretación, no tenía un guía que te pudiera llevar a algún lado, no había nadie que hablara inglés. Entonces, dentro de la Ruta del Tequila, lo que se hizo fue pasar los atractivos a producto turístico y la generación de pymes turísticas que dieran un servicio a través de un certificado de buenas prácticas, que se llamó el distintivo Tequila Turístico. Entonces, eso fue otra gran. Empezó a llegar gente, los índices empezaron a ser de un crecimiento del 400% en la derrama, de 300% en la afluencia de turistas. La ruta empezó a tener más de 1 millón de visitantes al año. Bueno, Enrique nos ayudó mucho ahí también en el impulso, en la promoción de este tema, porque la ruta, no hay que olvidarse que tiene ya más de 15 años casi, ¿no? 12 años tiene la ruta, o 15 en implementación. Y entonces, era un tema que yo creo que se comprendió muy bien de parte de Sectur, donde se impulsaron proyectos sobre proyectos y entonces vieron que era un lugar donde se estaba potenciando, donde había muchas marcas, porque era denominación de origen, Ruta del Tequila, Tequila que tenía una marca de las más importantes de México, ¿no?
donde además estaba Mundo Cuervo y donde había otras destilerías importantes. Entonces, yo creo que se vio muy bien eso. Nosotros lo que empezamos a ver después era que si realmente el flujo de turistas era tan grande, se empezaba a sofisticar un poco el tipo de turista que venía, ¿no? Pasaba de un turismo muy local, muy de la región, a un turismo también internacional, un turismo que te estaba demandando otro tipo de servicios, que por supuesto te demandaba conectividad, que te demandaba que hubiera una infraestructura tecnológica básica, que te demandaba lo que había en sus propios países, en cierta forma, y era la forma de llegar a un turismo también que dejara más derrama en tequila, ¿no? Entonces empezamos a ver cómo hacer esto. Cuando fuimos a platicar con Enrique, una de las cosas importantes que llegamos a un acuerdo rápido es, había cierta restricción en los recursos de pueblos mágicos. Y Enrique nos dijo, yo creo, una cosa que se da muy pocas veces en la relación pública-privada. Nos dijo, yo te voy a financiar los bienes públicos, no te voy a financiar los negocios, te voy a financiar lo que sea el bien público, la plataforma fundacional de la ciudad, que eso es donde el Estado realmente tiene que apoyar. Entonces, nos ayudó a financiar el data center, nos ayudó a financiar la estructura de conectividad básica, que eran temas que lo que le daba los cimientos fundacionales al tema. También el tema del software, o sea, las primeras licencias para que Tequila pudiera funcionar. Y arriba de eso, nosotros lo que hicimos fue meter los modelos privados de negocio, ¿no? Entonces, después arriba de eso está lo que nosotros llamamos los bienes de responsabilidad social, que es un poco lo que estamos haciendo como Grupo JB, ¿no? Que es dando a través de la responsabilidad social de las empresas apoyo a eso. Y arriba de eso lo que nosotros hemos visto es que se generan bienes de convivencia, ¿no? Bienes que son también como el Consejo de Desarrollo Integral de Tequila, la gobernanza, el tema de que la sociedad sea dinámica. Entonces, creo que ha sido un modelo muy interesante y por eso creo que Tequila ha podido funcionar a través de los años en un modelo muy flexible, porque si tú tenés la plataforma fundacional, que es del sector público, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Dar eso. Después de ahí podés jugar en modelos de negocio, modelos de prevención, y después lo vas ajustando, porque en verdad hemos hecho cambios en Tequila, ¿no? O sea, además, hay que jugar con la obsolescencia tecnológica, con la interoperabilidad, con muchos factores, ¿no? Que hay que gestionarlos. Pero eso fue un poco el origen y el gran impulso fue lo que nos dio Sectur en su momento a través del programa Pueblo Mágico y que la idea es que sea el modelo que no ha sido lo replicable que debería haber sido, ¿no? Sí ha sido replicable, por ejemplo, el CODIT, el Consejo de Desarrollo Integral de Tequila, ya hay 2 estados que tomaron la estructura y lo montaron. Y en algunos casos lo han hecho mejor que nosotros porque han innovado mucho más rápidamente que nosotros. Desde el punto de vista de la defensa de buenas políticas públicas. A mí me parece que fue una gran idea de la época del presidente Fox, la creación del programa de pueblos mágicos, porque al final del día, necesitando en México generar actividad económica, necesitando generación de empleo, bueno, pues el turismo siempre ha sido una de nuestras fortalezas, pero pues las fortalezas se tienen que ir incrementando. Entonces, ahí en esa época crean este concepto de pueblos mágicos, es un distintivo, es un sello que te daba la Sectur, eh, y que las diferentes poblaciones compiten por ser reconocidas como pueblo mágico. Aquí quizá hubo administraciones donde creció más o menos y algunos lo han criticado y bla, 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 pero el hecho es que, y a mí me tocó vivir ya esto, cada vez se hicieron más rigurosos los requisitos, cada vez más grandes las exigencias, porque también cada vez, aunque había un poco más de dinero, pero también había más personas, más jugadores, pero me parece que se volvió un incentivo para hacer las cosas mejor. Y entonces una comunidad que aspiraba a ser pueblo mágico, porque ¿y de qué te servía ser pueblo mágico? Pues sí te ayudaba algo el dinero que te dábamos, sí ayudaba, pero lo que más ayudaba era la marca, el reconocimiento, el distintivo,
Con esa marca tú vas y puedes hacer muchas cosas. Entonces, tequila, yo recuerdo que también, ya no me sé los datos, pero recuerdo que también cuando yo ponía el ejemplo de pueblos mágicos y hablaba en las reuniones anuales, pues siempre salía tequila, porque tequila de recibir, no sé, probablemente 300,000 personas al principio al año, pues después ya rebasó, no sé cuánto visite hoy, pero rebasaba los más del millón. ¿Cuántos visitaban el año pasado todavía tequila o en su año No, pasado? no, mira, no, la ruta del tequila 1 millón, pero tequila más o menos el año pasado fueron 450.000 y en La pura población. Y la antes pura toda la población, ruta eran 300. en una población de 30.000 habitantes, y en el año ese, en el año 2003, eran 20.000 personas. Entonces, imagínense lo que implica para una población, digo, te cambia hasta la mentalidad, o sea, una población primero eminentemente rural, después eminentemente industrial. Vas a ser una población turística que, como bien dice Federico, pues ya es otro negocio. Tu negocio es atraer a más mexicanos a que te visiten, pero también atraer gente del mundo. Te sofisticas. Tienes que poner otro nivel de restaurantes, otro nivel de hoteles, otro nivel de servicio, meterte a los idiomas, vas a la población, la vas sofisticando, porque de lo que se trata es tener una actividad que te dé más recursos. Entonces, por un lado, creo que la ventaja es que durante muchos años estuvimos varias administraciones construyendo ese programa, eh, cosa que yo lamento que hoy en día, sin ninguna justificación, ahora está de moda decir que todo estuvo mal, cuando habemos muchos testigos de las muchas cosas que los mexicanos, no ninguna administración en particular, que los mexicanos hemos hecho muy bien durante muchos años, y claro, hay unos que han hecho muchas cosas muy mal y pues manchan las cosas que hemos hecho la mayoría bien. La otra reflexión que yo haría es que aquí también un reconocimiento a un empresario de primer nivel en nuestro país, que es don Juan Beckman, que también esa parte hay que decirla, el impulso de este empresario y del cariño a su pueblo, a su comunidad, y tener la inteligencia también y la sencillez de saber que no se trata de imponer modelos, sino que se trata de convencer a la gente, animarla y entusiasmarla, ha sido clave. Ojalá tuviéramos muchos Juanes Beckmans en el país para que entonces pudieran adoptar, así como yo digo, adopta a un mexicano, pues él claramente adoptó tequila. Y entonces, para mí, ya como secretario en su momento, cuando vienen y te presentan una cosa tan estructurada, cuando te invitan a que participen en una de las reuniones del Consejo para el Desarrollo de Tequila, cuando ves lo que está pasando, dices, aquí es donde hay que invertir. Y yo un poco lo que le metí al programa, pero repito, a partir de construir lo que otros hicieron, es que yo dije, la razón de invertir recursos públicos es para que incentive la llegada de recursos privados. Ahora recuerdo, porque yo cuando escucho, recuerdo las cosas, decía yo, a ver, si vamos a hacer una inversión en una plaza, en un poblado, es porque el sector privado tiene que o aumentar el número de restaurantes, o aumentar los hoteles, o hacer algo. Ese nunca fue el problema cuando yo fui a Tequila. En Tequila ya estaban haciendo eso y lo que venían era simplemente a venir a que el sector público también pusiera su parte. Entonces, ese es el ejemplo y por eso digo que Tequila es inteligente, porque los de Tequila han tenido la inteligencia de trabajar en equipo, de generar una buena gobernanza, y cuando hay una cosa así, y sumo la última parte que dice Federico, es que eso es lo que va a hacer que generes nuevas inversiones, nuevos visitantes. Las ciudades hoy en día compiten por talento, lo decía también Federico. Las ciudades van a destacar en la medida en que tengan talento, y el chiste de las ciudades es generar, retener e incluso atraer talento. Y el talento llama talento. Las ciudades más atractivas del mundo son donde hay talento. Y ahí es donde la gente quiere ir, y es donde la gente quiere invertir. Y bueno, pues vemos que con mucho éxito eso lo ha hecho muy bien Tequila, y ojalá que fuera algo que pudiéramos difundir mucho más en el resto de los destinos turísticos del país. Primero, mantenerse unidos. O sea, lo primero es, en este caso, sobre todo que ha sido tan exitoso y que ha funcionado tan bien, trabajar en equipo y trabajar en unidad y tener una visión hacia adelante, eso es prioritario. Mantenerse unidos. Evitar a toda costa la división. Evitar a toda costa la polarización. No son momentos de andar buscando culpables, son momentos de andar buscando salidas para yo creo que lo que es la crisis más severa que va a vivir este país en su historia contemporánea.
Entonces, lo primero es mantenerse unido. Segundo, siendo un destino turístico, tratar de ver cómo seguir. Una muy importante, que yo la insisto por todos lados en la parte del turismo. Hay que contener el coronavirus. La mejor promoción de un destino turístico es contener el coronavirus. Y ojalá que, claro, aquí Tequila, pues es una zona, es una ruta, pero además es parte de un estado, que Jalisco creo que ha hecho esfuerzos enormes. Creo que tenemos que hacer esfuerzos enormes por región para que podamos asegurarle a nuestros visitantes que el que venga a México esté seguro. Una amiga que trabajaba en el CPT me manda hoy un mensaje, me dice, en Alemania siguen prohibidos los viajes a México. En Estados Unidos siguen prohibidos los viajes a México. Somos unos ingenuos si pensamos que vamos a poder activar el turismo si no mandamos la señal de que tenemos controlado el tema del coronavirus. Y no lo tenemos controlado, porque hemos optado por preferir engañarnos y no medirnos y no rastrear, pensando que eso va a resolver el problema. En el caso del turismo, concretamente hablando, aunque para cualquier otro sector, la mejor promoción es contener el coronavirus. Y cualquier estrategia de las que haya platicado Federico, de divulgación de información, de pruebas que ahora las vas a poder hacer con saliva, de trazar a las personas que están contaminadas, es prioritario. Estudiaba hoy en la mañana también que nos dicen que son como 6,000 o 5,000 contagiados al día, son más de 130,000, de acuerdo a varios estudios, a los cuales, con todo respeto, les creo más que a las cifras oficiales. Entonces, el problema es muy grave y por eso hay que mantenerse unidos y la prioridad es contener el virus, cuando menos una región, para que pueda uno decir, en esta región sí lo tenemos, digamos, contenido y lograr que entonces viajen a esa zona y quizá la pelea, ni modo que lo diga yo así, quizá la pelea va a ser en un futuro que algunos estados tengan que decir, no sé qué pasa en el resto de México, pero en mi estado y en mi región nosotros logramos contener. Creo que así va a ser la lucha hacia adelante. Nosotros estamos viendo el coronavirus dentro del sistema, ¿no? Porque lo que no queremos es, si mañana viene una vacuna y por suerte todo esto se termina, no queremos que sea una nueva miopía, en cierta forma, de ver todo a través del coronavirus. Nosotros muchas veces nos han preguntado, ¿van a cambiar la estrategia por el coronavirus? No, la estrategia de ciudad inteligente, la estrategia no se cambia, es una variable disruptiva dentro de un sistema que tiene que seguir funcionando. Y así lo hemos visto. Entonces, lo que estamos haciendo es certificando internacionalmente temas de sostenibilidad y temas de seguridad, con lo que dice Enrique, ¿no? Tratando de mantener la distancia a través de modelos que nos permitan manejar las concentraciones de gente y por lo menos que la autoridad tenga la capacidad de ver cómo hacerlo con información en tiempo real. Lo otro es todo el tema sanitario. O sea, la gente que entra en Tequila, por supuesto, a cada persona que entra en un auto se le controla la temperatura y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, nadie puede decir al 100% que si va a un destino está libre de todo riesgo. Pero minimizar los riesgos es lo que te está pidiendo el turista, porque por un lado hay una responsabilidad individual del turista, pero por otro lado hay una responsabilidad de las empresas y una responsabilidad del destino, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con Enrique, hay que preocuparse muchísimo de eso, que la gobernanza sea una gobernanza efectiva donde todo el mundo tenga clara que hay una visión de Tequila turística donde en algún momento va a haber que abrir. Otra cosa es que las empresas hemos tratado de los productos turísticos llevarlos a espacios más abiertos, ¿no? Lo que antes era cerrado, ahora estamos haciendo más cosas en el campo, redimensionando todo. Entonces, durante estos 6 meses de cierre, que es parte de la inteligencia no tecnológica, todo el destino ha tratado de ver cómo redimensionar las cosas, cómo desconcentrar todo lo que pasaba en la plaza principal, desconcentrarlo a través de medidas de urbanismo táctico y una cantidad de cosas que Enrique sabe bien, ¿no? Entonces, pero la clave es eso, es que sea un lugar que tenga una percepción nacional e internacional, que si uno va ahí, están dadas las medidas porque hay certificaciones, porque hay protocolos, porque hay una reputación de las empresas y hay una reputación del destino de cuidar las cosas, ¿no? Y comunicarlo fuertemente. Por eso nosotros hicimos ese portal, ese sistema de información,
donde estamos comunicando, bueno, a ver, ¿qué está pasando en Tequila todo el tiempo, ¿no? ¿Cuántos contagiados hay? Por suerte en Tequila han habido 2 o 3 muertos nomás, ¿no? O sea, es un lugar bastante contenido. Así que estamos trabajando en eso. Yo también te tomo la palabra, Enrique, para trabajar juntos en algo que podamos hacer de comunicación, de mejores prácticas, de tesis. Nosotros, tú sabes bien, porque es una de las cosas que don Juan siempre nos ha dicho, que toda la información, todo lo que se genera en Tequila es un bien para México, para que se use y se replique, ¿no?